Capítulo 1. El retiro roto. El viento frío del crepúsculo recorría las calles empedradas de Lord Haven, trayendo consigo el olor salobre del mar y el lejano murmullo de olas contra el acantilado. Cael Draven, antaño capitán de la Guardia Escarlata y vencedor en las guerras del norte, observaba el horizonte desde el porche de su modesta cabaña. Su cuerpo, marcado por cicatrices y huesos mal soldados, ya no anhelaba batallas. Años atrás había jurado no volver a empuñar su espada. Había aprendido que el retiro no se mide en años, sino en la distancia que logras poner entre tú y los fantasmas que te siguen. Y él había recorrido mucha, pero no suficiente. Ese pensamiento se rompió cuando llegaron gritos apresurados, rotos por el miedo. Un hombre corría por la calle principal arrastrando a su esposa que sollozaba. ¡Se la llevaron! ¡Por la sombra, se la llevaron! Cael bajó los escalones del porche con un paso que aún conservaba la memoria de la guerra. ¿Quién? Preguntó con voz grave. ¿Quién se la llevó? El hombre, Bran, el molinero, jadeaba. Mi hija, Liz, una criatura, no sé qué era, ojos como brasas y garras negras. La tomó y corrió hacia el bosque de bruma. Cael frunció el ceño. El bosque de bruma no era lugar para los vivos después del ocaso, no por lobos ni bandidos, sino por lo que se decía que habitaba en su interior. Cosas que los ancianos nombraban en susurros, recuerdos deformes de una guerra que nunca se escribió en crónicas. Avísenle a Eldra, la sanadora, que cuide de su esposa, ordenó Cael. Bran lo miró como si hubiera oído un imposible. Hace años que no tomas las armas, y espero no tener que usarlas. Capítulo 2. La sanadora y la deuda. Eldra no era solo una sanadora. En su juventud había servido como vigía en la misma Guardia Escarlata que Cael. Él la recordaba de otra vida, más joven, con una mirada que medía a las personas como si fueran piezas de un tablero. Ella se retiró antes que él, cuando un hechizo maldito le robó las fuerzas en una pierna. Desde entonces vivía en el borde del pueblo, atendiendo a los enfermos y escuchando más de lo que nadie imaginaba. Fue ella quien apareció en el sendero al bosque, antes que Cael lo alcanzara. Sabía que vendrías, dijo sujetando un amuleto de cobre en forma de espiral. No puedes enfrentarla solo. Cael no se sorprendió. No vienes por mí, respondió. Vienes por la niña. Por la niña y por la deuda que tengo contigo. Eldra se tocó la pierna. Me salvaste la vida en las ruinas de Beir. Es mi turno. Cael la observó un momento. El bosque delante de ellos parecía respirar, y la neblina ocultaba los primeros árboles como un telón esperando levantarse. ¿Sabes qué es?, preguntó él. No por su nombre, pero sé qué hace. Un espectro de nido. Se lleva niños para incubar su simiente. Si no llegamos antes del alba, no habrá nada que rescatar. Capítulo 3. El bosque de bruma. Caminaron juntos. A medida que avanzaban, el mundo cambiaba. Los árboles se inclinaban como para cerrar el paso, y entre las raíces se filtraban murmullos que rozaban el entendimiento, frases rotas, promesas y amenazas mezcladas. El suelo se ondulaba bajo sus pies como si caminaran sobre carne viva. A mitad del camino, Eldra se retuvo, respirando hondo. Nos está observando, dijo mirando la neblina. Está probando nuestra voluntad.
Kael se giró lentamente, la mano sobre la empuñadura de su espada. Que mire todo lo que quiera. Cuando me acerque lo suficiente, no querrá seguir mirando. Pronto divisaron un resplandor verdoso, intermitente, como un faro en el corazón del bosque. Provenía de una colina cubierta de raíces retorcidas, y en su centro, una abertura latía como si tuviera un corazón propio. Está ahí adentro, susurró Eldra. Si entras, no habrá marcha atrás. Kael la miró y vio en sus ojos el mismo reflejo que en los suyos, el de alguien que ya había cruzado demasiadas veces el punto sin retorno. Hace tiempo que dejé de esperar salidas fáciles. Capítulo 4. La cámara del espectro. El interior de la colina era un laberinto de pasadizos húmedos y estrechos. El resplandor se intensificaba a cada paso, junto con un zumbido grave que Kael sentía en el pecho. Finalmente llegaron a una cámara amplia, donde el suelo estaba cubierto de una sustancia viscosa que se pegaba a las botas. En el centro, un altar de piedra. Encima, Liz, inmóvil, con los ojos abiertos y fijos en el techo, como si no pudiera verlos. A su lado, la criatura. Era más alta que cualquier hombre, con un cuerpo delgado y huesudo, recubierto de placas negras, y bajo éstas un fulgor rojizo como brasas ocultas. Sus brazos terminaban en garras demasiado largas, y de su espalda brotaban filamentos que se movían por sí solos, palpando el aire. Kael no atacó de inmediato. Recordaba una lección antigua. La criatura que parece ignorarte te está midiendo. Dio un paso lateral, obligando a que girara, buscando su punto ciego. Distráela, murmuró Eldra. Ella lanzó el amuleto al suelo y recitó algunas palabras antiguas. El cobre se encendió con la luz blanca. La criatura siseó, cubriéndose los ojos por un instante. Kael aprovechó para avanzar, pero uno de los filamentos se disparó hacia él como una lanza. Apenas logró desviar el golpe con la espada, y el impacto le entumeció el brazo. Otro filamento se enroscó en su pierna, tirándolo al suelo. Eldra gritó su nombre, pero Kael rodó y cortó el apéndice con un tajo seco. El aire se llenó de un olor acre, como un metal quemado. La criatura retrocedió, y él supo que había sentido dolor. La criatura cargó. Kael no retrocedió. Fingió un corte alto, y cuando la bestia levantó las garras para bloquear, giró sobre sí mismo y hundió la hoja en el costado blando bajo las placas. El chillido que siguió fue tan agudo que la piedra del altar se agrietó. Liz cayó al suelo, libre del trance. Eldra corrió a tomarla en brazos mientras Kael empujaba la espada más adentro, hasta que el fulgor de las brasas internas se apagó. Capítulo 5. El regreso y la amenaza. De regreso al pueblo, Eldra caminaba en silencio junto a él. «Sabes que esto no ha terminado», dijo al fin. «Un espectro de nido nunca está solo». Kael miró al horizonte, donde el bosque se cerraba de nuevo sobre sí mismo, ocultando sus secretos. «Entonces, que vengan. No pienso volver al porche todavía». Y en el fondo de su pecho, Kael Draven sintió algo que creía muerto, la certeza de que la guerra aún lo reclamaba. Esa noche, mientras el pueblo dormía y el mar golpeaba los acantilados, algo se movía entre los árboles. En el bosque de bruma, a lo lejos, en la línea donde la niebla se volvía sólida, dos puntos rojos se encendieron como carbones encendidos. Una silueta alta y esquelética se perfiló entre las sombras, observando la cabaña de Kael. No se acercó, no hizo ruido, solo permaneció ahí, inmóvil,
como si midiera el tiempo y la distancia. Entonces, con un leve crujido de ramas, giró la cabeza hacia la colina donde había caído su semejante. Las brasas de sus ojos se intensificaron y un susurro grave se filtró entre los aires. Árboles, viajando como humo hacia el pueblo. No estaba solo. La neblina se cerró de nuevo, tragándose la figura.